After mi muerte, 2 meses después, mi esposo Robert Johnson llevó a su nueva esposa Emily a pararse frente a mi tumba. Miraron hacia abajo a la anciana pareja que estaba debajo, apoyándose el uno en el otro para sostenerse. Y por alguna razón inexplicable sentí ganas de reír en la atmósfera solemne del cementerio. Los dos vestían trajes de boda rojos y brillantes, y a pesar de tener más de 80 años se veían sorprendentemente enérgicos, después de quemar las ofrendas de papel. Robert palmeó con sinceridad la delicada mano de Emily que descansaba en su brazo, indicándole que se mantuviera tranquila. Si no hubiera sido por la supuesta devolución del favor de tu familia en aquel entonces, ¿cómo habría estado separado de Emily durante 60 años? Por más que te aferraste a mí, ¿qué hizo mal Emily? Estuvimos casados 60 años, deberías estar satisfecha con eso. Levantó la vista hacia la fotografía en mi lápida, su mirada nublada llena de frialdad y resentimiento. La misma expresión que me había dado durante los últimos 60 años cada vez que se molestaba en mirarme. Yo había sido la esposa legítima de Robert durante casi 70 años, mientras que la mujer a su lado, Emily Carter, había sido su primer amor, la que él consideraba su luna blanca, ocupando su corazón durante el mismo tiempo. Supe de su existencia incluso antes de casarnos. En aquel entonces Robert se refería a ella casualmente como la chica de al lado, y solo después de casarnos, cuando se volvió cada vez más insatisfecho conmigo y su relación con ella se hizo más evidente, comprendí la verdad sobre lo que había entre ellos. Durante más de 60 años Robert nunca me miró de verdad por culpa de esa luna blanca, ahora que por fin estaba muerta. Ni siquiera había terminado mi funeral y este anciano no podía esperar para llevarla a nuestra casa como su esposa. Este era Robert Johnson. El hombre por quien alguna vez sacrifiqué tanto, ahorrando cada centavo para apoyar sus aspiraciones académicas, ahora era el renombrado profesor Johnson. Robert hizo una pausa y se volvió hacia la elegante anciana a su lado. Su mirada se suavizó mientras hablaba. Ahora que por fin estamos juntos. No quiero perder esta oportunidad otra vez. Además, Emily siempre ha sido mía. Hoy es nuestro día de boda. Si tienes alguna queja, dirígela a mí. Emily es inocente. La mujer a su lado lo interrumpió con urgencia. Con una voz a la vez tierna y firme, ¿qué tonterías dices? Tú y yo siempre estuvimos destinados a ser uno. Después de tantos años, ¿aún no lo entiendes, Robert? Siempre he estado dispuesta a compartir contigo cada dificultad y cada alegría. Sus palabras suaves pero firmes parecieron tocar una fibra en Robert, y los dos se inclinaron más el uno hacia el otro como si se consolaran, de no ser por su edad y por el entorno desolado de mi tumba. ¿Quién sabe qué cosas indecentes habrían hecho? Palabras tan hermosas. ¿Dónde estaba ella cuando él no tenía dinero y luchaba por sobrevivir? Yo fui quien soportó todas las dificultades, y ahora ellos dos disfrutan juntos de su supuesta felicidad. Durante mi vida supe que Robert seguía en contacto con ella, pero ingenuamente creí que, como profesor respetado, no caería en actos inmorales. Qué ridículas fueron mis suposiciones. Al ver a Robert reprenderme frente a mi tumba, acusándome de rencorosa y desagradecida, no supe qué decir. Una furia ardiente surgió en mi pecho y me consumió por completo. Finalmente no pude soportarlo más. Reuniendo toda mi rabia grité una sola palabra: vete. En ese momento mi conciencia comenzó a disiparse. Ya no podía pensar ni distinguir nada. La oscuridad me envolvió. Justo antes de que todo desapareciera pensé, si hay una próxima vida, juro que jamás volveré a estar atada a este hombre despiadado, ingrato y traicionero, de verdad. Los eruditos suelen ser los más fríos. Un estruendo ensordecedor me devolvió a la realidad y el mundo a mi alrededor comenzó a enfocarse lentamente. De pie bajo la lluvia había un joven apuesto, empapado hasta los huesos. Mirándome fijamente, me quedé paralizada, confundida. Hasta que bajé la vista a mis propias manos suaves y pálidas que sostenían un cupón de racionamiento. Solo entonces comprendí que realmente había renacido, y justo en este día, el día en que una vez le presté a Robert Johnson cupones de grano. En aquellos tiempos de hambruna política la gente intentaba cualquier forma posible de conseguir comida para sobrevivir. El grano era más precioso que el oro, el arroz, el trigo y el maíz eran tesoros invaluables. Algunas familias desesperadas incluso entregaban a sus hijos a hogares ricos a cambio de comida. Un día, bajo una lluvia torrencial, me encontré con Robert, que vagaba desesperadamente buscando grano. Era un erudito con aire elegante. Rostro claro y delicado y una túnica larga pegada a su delgado cuerpo empapado por la lluvia, se veía impactante y quedé hechizada, como poseída,
Lo llamé con la mano y le presté 3 libras en cupones de arroz. Mi familia tampoco era rica. En casa había un anciano enfermo en cama y toda nuestra comida provenía del trabajo incansable de mis padres. Cada grano de arroz se ganaba con esfuerzo. Más tarde, cuando la familia Johnson no pudo devolver los cupones, ofrecieron cuidar de mí en el futuro, y así me convertí en la esposa de Robert. Ahora la misma escena se repetía ante mis ojos. Dudé, si lo pensaba con cuidado, mi vida pasada había estado llena de desgracias por culpa de este hombre. Mi esposo era incapaz, su familia irrespetuosa e incluso mi hijo ingrato. Cada paso en falso de mi vida había comenzado desde el momento en que le presté a Robert esas 3 libras de arroz. Esta vez quería ver cómo sobreviviría a esta crisis sin mi ayuda y cómo se lo explicaría a su querida Emily. En ese momento Robert me miraba con expectación. Podía sentir su mirada fija en los cupones de racionamiento en mi mano. No era intuición, era la misma expresión que tenía el Robert de mi vida pasada cuando tramaba algo, como el pequeño perro callejero que había criado intentando robar comida con la conciencia culpable. Al recordar la vida que soporté por su culpa, apreté con fuerza los cupones. Cuando volví a mirarlo noté un destello de pánico en sus ojos, como si temiera que no se los prestara. Adivinó correctamente, no lo haría. Guardé los cupones en mi bolsillo. Está lloviendo a cántaros, dije con ligereza. ¿Por qué no tienes paraguas? Mírate, puro hueso y piel, será mejor que tengas cuidado de no ser arrastrado por la inundación. Robert abrió la boca para hablar, pero lo interrumpí. No me digas que tu familia ya se quedó sin comida. Se quedó inmóvil un momento antes de mirarme con ojos oscuros y calculadores. Antes de que intentara algún truco, lo interrumpí de nuevo. Imposible, la hambruna apenas ha empezado. ¿Cómo podría tu familia haberse quedado ya sin comida? Recuerdo que tienes 2 hermanos mayores, con tantos hombres adultos en tu familia seguro guardaron algo, y sin paraguas, tu familia debe de estar realmente pasando dificultades. Saqué una hoja de loto de mi canasta y se la entregué. Toma, usa esto por ahora y vuelve rápido a casa. Los puños de Robert se tensaron y luego se relajaron. Ni siquiera terminó una frase antes de que colocara la hoja verde sobre su cabeza. Sin mirar atrás me colgué la canasta al hombro, abrí mi paraguas y regresé a casa. En cuanto le di la espalda, la sonrisa en mi rostro desapareció, reemplazada por un resentimiento ardiente. Vuelve a casa con esa hoja verde sobre la cabeza, Robert, y explícale todo a tu querida Emily, murmuré. Después de caminar cierta distancia miré atrás brevemente, la lluvia resbalando por mi paraguas. Robert estaba de pie, con la espalda recta y orgullosa. Su porte no coincidía con el de un pobre erudito desesperado sin comida ni recursos, no, se parecía más al Robert Johnson del futuro, el profesor respetado. ¿Podría ser que él también hubiera renacido? Negué con la cabeza. Fuera lo que fuera, dejemos a ese viejo. Primero tenía que llegar a casa. Mientras caminaba por el sendero familiar grabado en mis recuerdos, una ola abrumadora de emociones me invadió. Me ardía la nariz y las lágrimas amenazaban con caer. Mi familia era pequeña y sencilla. Mis padres trabajadores y bondadosos, y también teníamos a un anciano enfermo en casa. En mi vida pasada este era un tiempo feliz para mi familia, aunque eran años de hambruna, teníamos algunos ahorros y la vida era llevadera. Pero todo cambió después de que Robert Johnson se casara conmigo bajo el pretexto de pagar una deuda. Los ahorros de mi familia se agotaron rápidamente. Nuestro anciano, ya débil, no podía comer lo suficiente para mantenerse sano y se preocupaba por mí cada día. Pronto falleció. Mis padres, queriendo que tuviera una vida mejor, se agotaron apoyando la educación de Robert. Al final su salud colapsó y ambos cayeron por el esfuerzo. Ahora que se me ha dado otra oportunidad, nunca permitiré que la historia se repita. Cuando llegué a casa, mi padre aún estaba trabajando. Pero mi madre salió corriendo en cuanto me oyó, tomó la canasta de mi espalda y me llevó dentro. En el interior, nuestro anciano estaba sentado en un sofá de madera mirando ansiosamente hacia la puerta. Al contemplar las escenas familiares de nuestro pequeño patio, sentí una calidez abrumadora. Este era realmente mi hogar. Esa noche mi madre cocinó una comida sencilla de 3 platos y una sopa para recompensar a mi padre y a mí. Durante la cena anuncié, quiero estudiar. Mi familia me miró sorprendida. Esta decisión no fue tomada a la ligera, lo había pensado con cuidado. En mi vida pasada Robert no era especialmente inteligente, le tomó 3 intentos ingresar a la escuela. Más tarde se convirtió en profesor no por gran talento, sino porque aprendió a adular a sus superiores y jugar a la política. También sabía que esta hambruna solo duraría hasta el próximo año.
Después la vida mejoraría y el gobierno fomentaría la educación y el desarrollo cultural. Quienes comenzaran a estudiar temprano tendrían la oportunidad de ascender y triunfar. Yo quería aprovechar esa oportunidad. Si lograba subirme a esa ola, podría darle a mi familia una vida mejor en el futuro. En la mesa, mi padre fue el primero en hablar. En mi infancia fue nuestro anciano quien me enseñó a leer y a comprender los principios morales, mientras que mis padres me enseñaron lecciones prácticas sobre la vida. En mi vida pasada, aunque no tuve mucha educación formal, no era completamente ignorante. Aprendí poco a poco de mi familia. Si hablamos del conocimiento académico necesario para los exámenes, quizá no era tan buena como otros eruditos, pero tampoco era analfabeta. Además, tras haber vivido una vida completa y absorber todo lo aprendido al lado de Robert, creía tener ventaja esta vez. Quién sabe, tal vez este camino realmente funcione. Mi padre encontró un maestro a través de un amigo y comencé a asistir a clases. En mi primer día, cuando me preparaba para regresar a casa después de la lección, salí por la puerta y vi a Robert sentado bajo un viejo árbol a lo lejos. Su rostro estaba pálido y su delgado cuerpo parecía a punto de colapsar con la brisa más leve. Estaba allí sin ánimo, como una sombra frágil. El viento de la tarde agitaba el dobladillo de su túnica larga, haciéndolo parecer aún más lamentable que irritante. En mi vida pasada así fue exactamente como me engañó para que me enamorara. Aparté la mirada con expresión fría y me dispuse a irme. Pero justo cuando estaba por marcharme oí un leve suspiro apenas audible. ¿Qué era esto? En mi vida pasada Robert siempre estaba ansioso por guiarme y enseñarme. ¿Qué había cambiado ahora? Sin su guía, ¿cómo se suponía que avanzaría? Una sensación de hundimiento creció en mi pecho mientras apretaba el bulto de tela en mis manos. Desde mi renacimiento había notado que Robert parecía diferente. No era tan impaciente ni impulsivo como el joven ingenuo que conocí, sino que mostraba una calma calculadora. Como si siempre estuviera un paso adelante, orquestándolo todo con cuidado. Entonces lo comprendí. Robert Johnson también había renacido. Era mejor mantenerse lejos de él. Levanté el pie dispuesta a irme, pero su voz me llamó, erizándome la piel. Espera. Puse los ojos en blanco, molesta. ¿Quién eres tú para detenerme? Robert vaciló, claramente sin esperar una respuesta tan directa. Luego, como si algo se le ocurriera, volvió la cabeza hacia el edificio donde el señor Sue dirigía su escuela. Su mirada regresó a mí y su expresión se llenó de incredulidad. ¿Qué haces aquí? Preguntó con tono acusador. Estudiando. ¿Qué más estaría haciendo? Vi cómo sus cejas se fruncían lentamente, señal de su irritación. Esa expresión me recordaba tanto a la de mi vida pasada durante sus años como profesor, cuando solía mirarme así, disgustado y exasperado. Eres mujer, se burló, ¿para qué sirve estudiar? Sería mejor que encontraras a alguien con quien casarte, eso es lo que realmente importa. No pude evitar volver a poner los ojos en blanco, mi paciencia se estaba agotando. ¿Y a ti qué te importa? Ocúpate de tus propios asuntos y, ya que estamos, quítate esa túnica rancia. ¿En qué época vivimos? ¿Por qué sigues aferrado a esos aires eruditos tan pretenciosos? El rostro de Robert pasó por un arco iris de emociones, amarillo, rojo y finalmente verde, como un semáforo. Era tan ridículo que casi me reí en voz alta. Aún así decidí ser la persona madura y dejarlo pasar. Justo cuando estaba por irme, su lengua afilada atacó de nuevo. ¿Qué trucos usaste para que el señor Sue te aceptara? Él busca talento y carácter en sus estudiantes. Tú no tienes ninguno de los dos, así que ¿cómo lo lograste? Reí con amargura. Así que esto era lo que pensaba de mí después de todos estos años, nada más que una mujer sin talento ni moral. En mi vida pasada apoyé a este hombre de todo corazón solo para recibir desprecio y humillación. Me volví hacia él, con la mirada helada y vacía de emoción. Tú mismo dijiste que el señor Sue valora el talento y el carácter, así que dime, ¿por qué me aceptaría a mí y no a ti? Su expresión vaciló, un destello de vergüenza y enojo cruzó su rostro, luego se burló con voz llena de malicia. Ah, ya lo entiendo, debiste usar algunos métodos especiales propios de las mujeres. Nunca has sido una persona honesta, ¿verdad? Siempre tan vergonzosa. Si la gente descubriera tu aventura con él, ¿crees que te dejarían seguir estudiando o te despedazarían con sus chismes? Lo miré atónita por primera vez. Me di cuenta de que no conocía a ese hombre en absoluto. Sus palabras eran deliberadas, destinadas a herirme y humillarme de la forma más cruel. Levanté la mano y le di una bofetada en la cara.
el sonido resonó en el aire. Parece que tu boca no tiene hambre, ¿eh? Con tanto que decir, supongo que ya no necesitas estos cupones de racionamiento. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Qué lástima, en realidad estaba pensando en prestarte algunos. Al mencionar los cupones de racionamiento, Robert se quedó paralizado. Su ira fue reemplazada por un silencio atónito. Por muy educada que sea una persona, la ira puede despojarla de la razón. Me sacudí las manos, recogí mis cosas y me di la vuelta para irme. En verdad, nunca tuve la intención de prestarle los cupones, solo lo dije para dejar claro mi punto. Efectivamente, no había caminado mucho cuando oí el susurro de las hojas detrás de mí, casi podía imaginarlo allí, consumido por una rabia impotente. Unos días después, mientras regresaba de los campos con mis padres para preparar el almuerzo, vi a Robert y a su querida Emily en un pequeño sendero fuera del pueblo. Escondida tras unos arbustos, los observé en silencio. Parecía que mi reprimenda finalmente había surtido efecto. Robert había cambiado su túnica de erudito por ropa sencilla y práctica. A su lado había una joven con 2 trenzas. ¿Qué pareja hacían? Esa era Emily Carter. En mi vida anterior, era a ella a quien Robert Johnson entregaría sus últimos cupones de racionamiento, incluso si eso significaba que toda su familia moriría de hambre. En aquel entonces creí ingenuamente que, mientras lo tratara con sinceridad y cariño, algún día podría ganar su corazón y traerlo de vuelta a nuestra familia, pero estaba equivocada. Su blanca luz de luna siempre había poseído su corazón, inquebrantable hasta la muerte. Yo no era más que alguien vivo y útil para él, destinada a administrar su hogar y cargar con las penurias. Cuando finalmente morí, no perdió tiempo en traer a Emily a su vida y casarse con ella sin preocuparse por su reputación como profesor respetado. Hay que reconocer, sin embargo, que Emily tenía cierto encanto. No es de extrañar que incluso a los 80 años pudiera mantener completamente devoto a un hombre culto como Robert. Robert, ¿no prometiste traerme algo de arroz y harina la última vez? La voz dulce y suave de Emily lo envolvía como seda. Sus manos delicadas, pálidas y esbeltas tiraban ligeramente de su manga mientras se balanceaba con suavidad al hablar. Incluso yo, otra mujer, no pude evitar que mi corazón se ablandara al verla. No esperaba que Nathan faltara a su palabra, tartamudeó Robert, con un dejo de impotencia en la voz. Dijo que me lo prestaría, pero ahora no lo admite cuando vuelvo a preguntarle. Así hablaba Robert con Emily en privado, sorprendentemente eficaz, mostrando vulnerabilidad para despertar compasión y luego fortaleza para ganar admiración. Un hombre apuesto que usa esta combinación puede conquistar fácilmente a alguien. Un cazador sofisticado a menudo se disfraza de presa. Esta táctica había funcionado muy bien conmigo en mi vida pasada, pero con Emily no parecía surtir el mismo efecto. Noté que sus labios se crispaban ligeramente y que en sus ojos brillaba un instante de impaciencia antes de recuperar la compostura. Con estos dos es difícil saber quién es el cazador y quién la presa. ¿Pero qué puedo hacer?, suspiró Emily con tono frágil. Últimamente me siento mareada y mi madre me espera con comida, pero está bien, Robert, no te preocupes por mí, encontraré la manera. Su fingida fortaleza tocó claramente una fibra en Robert, la atrajo hacia sus brazos y la consoló con suavidad. No te preocupes, eres mi corazón y mi alma, no dejaré que pases hambre. ¿Pero no dijo Nathan que no te prestaría los cupones? ¿Qué vas a hacer, robárselos?, preguntó Emily con voz suave pero punzante. Sé que ella ya está interesada en mí, respondió Robert con confianza. Solo se hace la difícil por ahora. Parecía haber tomado una decisión. No te preocupes, conseguiré los cupones de racionamiento. La expresión de Emily se iluminó al instante, la irritación anterior se transformó en una sonrisa. Te esperaré, Robert. Antes de separarse, él besó tiernamente su frente, como sellando una promesa. Permanecieron un momento más antes de irse cada uno por su lado. Qué escena tan conmovedora de afecto mutuo, pero no pude evitar notar que Robert se dirigía directamente hacia los campos de mi familia. En mi vida anterior, apenas un mes después de mi muerte, Robert celebró una boda grandiosa con Emily. El espectáculo fue tan extravagante que sentí mi dignidad pisoteada incluso desde la tumba. En contraste, durante las décadas que pasé como su esposa,
Jamás experimenté ni la más mínima señal de romance o ceremonia. Cuando me casé con la familia Johnson trabajé sin descanso, serví a sus abuelos, cuidé a sus padres y crié a nuestros hijos en tiempos difíciles. Robert decía que debía concentrarse en sus estudios y me dejó sola a cargo del hogar. Por su educación rebuscaba basura, vendía chatarra y alimentaba a los cerdos con sobras solo para mantener a la familia a flote. Cuando sus estudios finalmente dieron fruto, permanecí a su lado ayudándolo a fundar su escuela privada. Las penurias de ese tiempo son indescriptibles. Al final, incluso después de morir, no fui más que una amarga nota al pie en su vida. Me descartó como una carga desafortunada al volver a casarse en la vejez, reescribiendo convenientemente nuestra historia como si él hubiera sufrido por mi culpa. Es cierto lo que dicen, la historia la escriben los vencedores. Respiré hondo, enderecé la espalda y aceleré el paso. Tenía que volver a casa, preparar el almuerzo y regresar rápido a los campos. De ninguna manera permitiría que Robert Johnson conquistara a mis padres con sus patéticos intentos de congraciarse. Robert, me debes una vida entera, y esta vez vas a pagar cada deuda. Cuando regresé con el almuerzo, efectivamente había una sombra extra al borde del campo. La comida está lista, llamé, las 3 cabezas se giraron hacia mí al mismo tiempo. Mira quién está aquí, dijo mi padre con alegría, completamente ajeno a la enredada historia entre Robert y yo. Lo llamó con entusiasmo, presentándonos como si no nos conociéramos. Ya volviste, Lila, y Robert también está aquí. Robert se mantenía con una expresión humilde y sincera. Eso era lo que pretendía. Debió de pensar que me engañaría con su fachada, pero no notó cómo cambiaron sutilmente los rostros de mis padres al oírlo llamarme Lila. ¿No es el chico del pueblo vecino?, preguntó mi madre frunciendo el ceño. ¿El que siempre está en casa con la cabeza metida en los libros? No seas grosera, la reprendió mi padre. Se llama Robert y es 2 años mayor que tú. Solo pasaba por aquí, vio que seguíamos trabajando al mediodía y vino a ayudar. ¡Qué buen muchacho! Solté una risa vacía. ¿Pasaba por aquí para ayudar o vino a montar un espectáculo? La expresión de Robert vaciló, pero mi padre continuó, ¿quieres estudiar, verdad? Robert tiene experiencia, deberías aprender de él. ¿Experiencia? Claro, respondí con sequedad, sin levantar la cabeza. Tiene 22 y aún no ha aprobado sus exámenes. Mi madre me dio un codazo. Esta niña habla demasiado directo. Robert, no te lo tomes a pecho. Vamos, comamos. Fijé la mirada en Robert, entrecerrando los ojos. Ese almuerzo era para mis padres. Si se atrevía a probar un solo bocado, juré que lo haría arrepentirse. No, señora, dijo rápido. No me atrevería a tomar comida tan valiosa. Ustedes coman, yo estaré bien. Dudó y añadió con autocompasión, si mi familia tuviera comida para compartir, los invitaría. Era obvio que buscaba su compasión para que le prestaran cupones de racionamiento. Qué lástima, intervine fingiendo pesar. Teníamos algunos de sobra, pero el otro día me asustó un perro y los dejé caer, de lo contrario, te habría prestado algunos. Al oír cupones de racionamiento, Robert se puso rígido y tragó saliva, recordaba la bofetada. Está bien, Lila, dijo tenso. Nos las arreglaremos. No gastes tus cupones en mí. Coman, por favor, iré a terminar de remover la tierra. No te vayas, intentó detenerlo mi padre, pero antes de que se levantaran los presioné para que siguieran sentados. Ustedes coman, seguro le da vergüenza. Yo le llevaré algo. Con un cuenco en la mano caminé hacia él, pasando su espalda para que oyera mi tono sarcástico. ¿Trabajando duro, eh? Se detuvo, pero no se volvió. Su fingida modestia me hervía la sangre. ¿A quién intentas engañar, Robert?, dije con desprecio. En mi vida pasada estaba acostumbrado a mi docilidad, no podía soportar esta nueva versión de mí. Vi cómo apretaba la azada hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Finalmente se volvió con una sonrisa forzada. Lila, ¿de qué hablas? Sabes que me importas. Por eso intento ganarme a tus padres para casarme contigo. ¡Qué descaro!
De no haber vivido mi vida anterior quizá habría caído otra vez, pero ahora su inocencia me revolvía el estómago. Incluso hice una arcada. Su rostro se ensombreció. ¿Qué significa eso? Si no estás contenta, dilo, no necesitas humillarme. Ahí estaba el mismo Robert Johnson de antes, incapaz de tolerar el menor desaire. Lo observé pasar de la vergüenza a la incredulidad. ¿Qué quieres decir?, balbuceó. Tú, alguien que fue profesor, ni siquiera puede hablar correctamente. Si la gente lo supiera, se reiría. En ese instante comprendió la verdad. Yo, como él, había renacido. Abandonó su farsa y se burló. Así que te dieron otra oportunidad. En ese caso, no necesito explicarte nada. Vas a entregarme tus cupones y renunciar a tu plaza de estudio. De lo contrario, no me culpes por olvidar el vínculo de esposo y esposa que tuvimos. No pude evitar reír. En la vida anterior me trató con crueldad y aún así creía que debía obedecer. Lo miré con frialdad. Deberías ir a casa a tomar tu medicina si estás tan delirante. Si me habrías muerto de hambre hace mucho. ¿Qué te hace pensar que volveré a escucharte? Nos separamos en malos términos. Tras varios encuentros humillantes, Robert se mantuvo alejado por un tiempo. Yo no tenía interés en él, me concentré en mis estudios. El profesor Sue era excelente y prosperé bajo su guía, recibiendo a menudo sus elogios. La hambruna disminuía y muchas familias empezaban a cosechar. Sin Robert, mi vida mejoraba. A veces oía chismes, que ayudaba a la familia de Emily, que la acompañaba de noche, que les daba su escasa comida, que incluso peleó por ella. En mi vida pasada se quejaba por un simple almuerzo mío, y ahora hacía todo eso por Emily. El amor verdadero parecía invencible. Yo ya era indiferente. Todos veían que Emily no lo quería de verdad, pero él estaba ciego. Sin comida, educación y futuro, lo único que tenía era a ella, y se aferraba. Que hicieran lo que quisieran, yo no quería nada con él. Un día el pueblo reunió a los jóvenes. Tomé un atajo detrás de la casa del jefe y vi a Robert en la puerta, sombrío. Desde dentro oí voces, la de Emily y la del hijo del jefe. ¿Ya te decidiste?, preguntó él. ¿Qué dices, Eric? Mi corazón siempre ha sido tuyo, respondió ella dulcemente. Entonces, ¿por qué estabas tan cerca de Robert? Fue él quien me molestaba, decía que yo era la única que le gustaba. Solo palabras, nunca hacía nada. El que siempre me gustó fuiste tú, pero temía que te causara problemas. Soy débil, no me atreví a rechazarlo. Tenía miedo de que estallara de ira, un leve sonido de sollozo siguió. Ahora esta es una sociedad gobernada por la ley, dijo Eric con confianza, y además soy el hijo del jefe de la aldea, no te preocupes. Mientras yo esté aquí nadie te hará daño, él no se atreverá a tocarte. Gracias, Eric. Dijo Emily en voz baja, escuché que tu madre volvió tarde del pueblo recientemente. ¿Qué tal si hoy al anochecer visito tu casa? Detrás de la puerta de madera ambos intercambiaban abiertamente palabras dulces a plena luz del día, mientras afuera los puños de Robert Johnson se apretaban cada vez más, casi podía ver las venas sobresaliendo en su frente, el color tornándose verde como la hoja de loto que una vez sostuvo. Debería haberme dado cuenta antes de que alguien capaz de entrar en la vida de otra persona inmediatamente después de la muerte de su cónyuge no era precisamente de corazón puro. En mi vida pasada, mientras aún estaba viva, Emily Carter ya se había convertido en la amante de Robert. Esta vez al ver que Robert aún no había alcanzado prominencia dirigió su atención a Eric, el hijo del jefe de la aldea, e incluso antes de comprometerse formalmente ya estaba arreglando visitarlo después del anochecer. Cualquiera con ojos podría adivinar lo que planeaban. El recuerdo de mi noche de bodas con Robert resurgió de repente. Esa noche Emily, supuestamente incapaz de soportar el alcohol, se emborrachó y se quedó en nuestra casa, Robert, usando la excusa de que dormía ligero y no quería molestarme. Hizo arreglos para que descansara en la habitación de invitados. En medio de la noche escuché sollozos débiles afuera. Sin dudarlo Robert se levantó y fue con ella, pasando toda la noche a su lado. Un hombre y una mujer solos en la oscuridad, uno de ellos borracho. Cualquiera imaginaría lo que ocurrió. No es de extrañar que después de mi muerte Robert tuviera la osadía de declarar ante mi tumba que Emily había sido su mujer desde hacía mucho tiempo. Resultó que todo había comenzado mucho antes de lo que imaginaba.
pero está bien. Los malvados siempre reciben su castigo. Robert nunca debió pensar que llegaría el día en que la mujer que había adorado toda su vida, su perfecta luz de luna blanca, mostraría sus verdaderos colores. No es que no se interesara por otros. Simplemente no perdía el tiempo con quienes consideraba inútiles. Ahora sin mi Robert no era nada. Este era el karma que merecía y esperaba que lo saboreara por completo. El jefe de la aldea convocó una reunión para anunciar una nueva política gubernamental que fomentaba la educación para todos. De alguna manera logró convencer al señor Sue de ampliar su enseñanza y abrir la primera escuela de la aldea. Trajeron más maestros para acomodar a todos los que querían estudiar. Robert, tan afortunado como siempre, consiguió un lugar, pero no importaba. Tenía curiosidad por ver si en esta vida lograría entrar nuevamente en una escuela prestigiosa. Los días pasaron, Robert se enterró en sus estudios, pero no parecía dar mucho resultado. Sus calificaciones de práctica eran mediocres en el mejor de los casos, así que este es el gran profesor. Parece que tu brillantez tiene límites. Aún así no bajé la guardia. Robert no carecía totalmente de habilidad y yo tenía que esforzarme más para mantenerme adelante. Los exámenes nacionales llegaron rápidamente. Al salir del salón de examen después de terminar sentí el calor del sol en mi rostro y la energía vibrante del mundo a mi alrededor. En mis 2 vidas nunca había apreciado el mundo tanto como en ese momento. Fuera del salón mis padres me esperaban. Mi padre sostenía una paleta medio derretida en la mano y agitó la mano en cuanto me vio. La felicidad tomó una forma tangible en ese instante, el brillante sol de la tarde, los rostros amorosos de mis padres, el sabor refrescante de la paleta, era simple y sin embargo perfecto. Pensé para mí misma que esta vez mi vida sería diferente, sería buena. Cuando recibí mi carta de aceptación mi nariz hormigueó y las lágrimas llenaron mis ojos. Así se siente entonces, mi vida puede ser tan maravillosa, tan llena de esperanza y amor. ¿Por qué lloras, niña tonta? Esto es algo bueno, dijo mi madre con las manos temblorosas mientras secaba mis lágrimas. Su voz también vacilaba como si estuviera a punto de llorar. En mi vida pasada para ese momento la salud de mis padres ya se había deteriorado. Mientras Robert daba sus primeros pasos para convertirse en profesor, después de su éxito nunca pensó en agradecer el sacrificio de mis padres. Ni siquiera asistió a sus funerales alegando estar demasiado ocupado enseñando. Mirando atrás ahora todo estaba claro. Era el tipo de persona que había albergado resentimiento hacia mi familia durante mucho tiempo. La gente no se vuelve corrupta de la noche a la mañana. Yo simplemente había sido demasiado ciega para notarlo antes. En mi vida anterior fui demasiado ingenua como esposa. En los años posteriores me volví insensible, convenciéndome una y otra vez de soportar solo para seguir adelante, pero ahora, liberada de ese hombre tóxico, mi vida vibrante apenas comenzaba. Mis padres y mi familiar anciano aún estaban conmigo y por eso me sentía profundamente satisfecha. Después de comenzar el nuevo semestre equilibré mis estudios con trabajos de medio tiempo para mantenerme. Incluso logré comprar un teléfono para mi familia para poder llamarlos desde teléfonos públicos y saber de ellos cuando quisiera. Escuché que Robert Johnson reprobó sus exámenes 2 veces. Escuché que Emily Carter se casó con Eric. Escuché que Eric, conduciendo un tractor hacia el pueblo, sufrió un terrible accidente con una gran roca que rodó colina abajo y no sobrevivió. Escuché que las reservas de comida en el granero de mi familia crecían constantemente y que incluso teníamos excedente para vender. La vida finalmente se volvió pacífica. Incluso el pequeño perro que habíamos adoptado recientemente se volvió gordo y saludable. La siguiente vez que vi a Robert fue cuando me gradué de la universidad. Para entonces había perdido la arrogancia que mostraba tras su renacimiento. En su lugar había una calma constante teñida de un cansancio que no existía en nuestras vidas pasadas. Logró entrar en una escuela vocacional y finalmente se convirtió en maestro en la escuela primaria afiliada a la universidad donde yo había estudiado. Eso era un logro considerable para alguien que dependía completamente de su propio esfuerzo para aprobar los exámenes en esta época. Aunque era 1 o 2 años mayor que la mayoría de sus compañeros, ha pasado mucho tiempo, dijo, sonreí débilmente, mejor habría sido para siempre. Robert pareció sorprendido por mi respuesta cortante, retirando la mano con torpeza. Has cambiado con los años, ya no eres como antes. Alcé una ceja manteniendo mi tono indiferente. Solo las personas a las que no les va bien viven en el pasado. ¿No te va bien ahora, profesor Johnson? Su expresión vaciló por un momento antes de fingir despreocupación. Ya que somos viejos conocidos, ¿por qué no me presentas algunos de tus contactos?
Este hombre realmente había dominado el arte de la desvergüenza. Incluso después de tantos años no había cambiado en absoluto. Bufé con frialdad. Profesor Johnson, aún debes de estar soñando. Si quieres presentaciones, intenta acostarte junto al vagabundo de afuera. Quizás sueñes algo mejor tras una siesta. Empujé su hombro y me fui. No vayas demasiado lejos, gruñó con la voz temblorosa de rabia. He visto muchas mujeres como tú. Hacérselas difíciles conmigo funciona una o dos veces. Pero no tengo paciencia para más. Me detuve y me giré para mirarlo. Sus dientes estaban tan apretados que casi pensé que se romperían. Toqué mi oído como para confirmar que no había escuchado mal, mi expresión tranquila y sin emoción. Luego me acerqué, puse una mano en su hombro y, viendo su rostro autosatisfecho, no pude evitar esbozar una sonrisa burlona. ¿Realmente creía que podía controlarme? Sin decir palabra levanté bruscamente la rodilla y lo golpeé. ¿Qué haces, loca? Llamaré a seguridad, gritó. Antes de que pudiera hacerlo llamé a un guardia. Tras unas palabras mías el guardia arrastró a Babord fuera de las puertas de la escuela. Lo observé ser expulsado con una mirada fría y distinta. Obtuvo lo que merecía. Justo cuando me giraba para irme escuché una voz femenina familiar doblando la esquina. Por curiosidad miré atrás y vi a Emily Carter corriendo para ayudar a Babord a levantarse, su expresión llena de preocupación. Alcé una ceja, así que estos dos estaban juntos otra vez. ¿No se había casado Emily con Eric? Ahora Emily vestía de manera provocativa, su confianza aparentemente aumentada por años junto a Babord. La forma en que se aferraba a él susurrando suavemente dejaba claro que no tenía intención de marcharse. Esa mujer ni siquiera ocultaba ya el filo en su voz. Sin experiencia laboral y aún así entraste aquí, debiste meterte en la cama de algún líder para lograrlo, se burló Emily. La miré con desdén. ¿Es realmente tan difícil entrar aquí? Luego, mirando a Babord Johnson, añadí, como cuando tomamos los exámenes nacionales, ¿era realmente tan difícil entrar a la universidad? Mis palabras parecieron tocar una herida. En aquel entonces yo aprobé en el primer intento mientras a él le tomó 3 o 4 intentos solo entrar en una escuela vocacional. Emily abrió la boca para decir más, pero Babord la detuvo rápidamente. No le hagas caso a su franqueza. Dijo con tono forzado, luego añadió con aire presumido, después de supervisar estos exámenes trabajaré en el departamento local de educación. Más te vale no terminar bajo mi supervisión. No respondí, pasé junto a ellos y me fui sin mirar atrás. Después de los exámenes no hubo rumores de que Babord consiguiera trabajo en el departamento de educación. En cambio estalló la noticia de un maestro de nuestra escuela que había ayudado al hijo de un líder a hacer trampa en los exámenes de ingreso a la universidad. El incidente causó un enorme escándalo. Los superiores estaban furiosos y ordenaron una investigación exhaustiva. No pasó mucho tiempo antes de que saliera más suciedad a la luz. Exponiendo sobornos y corrupción que involucraban al maestro y a su cónyuge, ambos fueron arrestados y detenidos. Cuando fui al centro de detención para verificar la situación vi a Babord. Había perdido mucho peso, su rostro demacrado y hundido. En el momento en que me vio se lanzó hacia adelante golpeando el vidrio divisor. De no haber estado allí estoy segura de que me habría arañado la cara. Fuiste tú. Gritó con la voz temblorosa de rabia. Tú me denunciaste, ¿verdad? Lo miré sin impresión. Profesor Johnson, realmente me das demasiado crédito, no vales tanto esfuerzo. Babord me fulminó con la mirada, su expresión retorcida por la ira y la desesperación. Desde la hambruna siempre he estado en desventaja. Sabías que mi familia sufría y aún así te negaste a prestarme cupones de ración. Incluso cuando ayudaba en tu casa me humillaste. Me quitaste mi lugar de estudio, no me quedó nada. Emily fue obligada a casarse con Eric por desesperación, nosotros sufrimos mientras tú prosperabas, y ahora. Cuando por fin tenía algo, una oportunidad en el departamento de educación, desapareció. Esta noticia solo la compartí contigo, si no fuiste tú, ¿quién más? Estaba tan cerca de convertirme en profesor, de alcanzar el éxito, cuanto más hablaba más agitado se volvía. Por primera vez desde su renacimiento lo vi perder el control por completo. Babord, dije con calma, nada de eso fue tuyo desde el principio, los cupones de ración eran de mi familia. Prestártelos habría sido bondad, pero negarme era mi derecho. ¿Por qué habría de prestártelos para que cortejaras a tu amante? Es ridículo, continué con tono firme, ¿y has olvidado cómo obtuviste tu lugar de estudio? Mis padres usaron los ahorros familiares para conseguirlo para ti. ¿Con qué derecho dices que era tuyo? Y ahora Emily sigue a tu lado, ¿no es así?
Estuvo allí en nuestra noche de bodas. Estuvo cuando le exhibiste en el hospital tras mi muerte y está aquí ahora. ¿Por qué no dejar que te acompañe en esta celda? ¿No es perfecto? Con cada palabra mi sonrisa tranquila hacía que su rostro se oscureciera más. Quizá pensó que yo seguía siendo la persona dócil de antes. Su tono cambió bruscamente a súplica. Hila, por favor, ahora eres tan capaz, ayúdame. Para ti no sería nada. Piensa en el vínculo que compartimos como marido y mujer en la vida pasada. Alcé una ceja con sarcasmo. ¿Qué vínculo? ¿Dónde estaba cuando tu familia no pudo devolver los cupones y decidió casarme contigo como compensación? ¿Dónde cuando diste la mitad a Emily mientras yo moría de hambre? ¿Dónde cuando exigiste que sacrificara todo por tus estudios? Su rostro se retorcía cada vez más, pero no terminé. Emily sigue contigo, déjala acompañarte aquí, solo ustedes dos, sin nadie que interfiera. Su cara era una tormenta de rabia, desesperación e impotencia. Pero no vacilé, me levanté y me fui, dejando que se hundiera en el desastre que creó. Mi familia agotó sus ahorros para apoyarte, la salud de mis padres se arruinó y murieron. Mientras tú estudiabas yo criaba cerdos, recogía basura y vendía chatarra para alimentar a tu familia. Y aún así terminé siendo la culpable de separarte de Emily durante 60 años, una vida es tan larga. Robert Johnson, ¿alguna vez pensaste en nuestro vínculo? Tras un largo silencio habló con desdén, fue porque eras incompetente, no eras nada comparada con Emily. Ella me hacía sentir un hombre de verdad, era gentil y comprensiva, me necesitaba. Contigo eras inútil antes y ahora cruel, no pienses que puedes separarme de ella, ya no tenía salvación. Mirarlo un segundo más ensuciaba mis ojos. ¿De verdad crees que me importas? Dije con frialdad, quédate aquí solo, todo lo que vives ahora es lo que me debes, adiós para siempre, profesor Johnson. Sonreí levemente y colgué, a través del vidrio vi su pánico al darse cuenta. Hila no, espera, estaba equivocado, ayúdame, empecemos de nuevo, esta vez te trataré mejor. En el momento en que colgué el mundo quedó en silencio, no lo miré otra vez, me giré con elegancia y salí del centro de detención. El aire exterior se sentía mucho más fresco que la atmósfera opresiva de dentro. Caminé hacia el asiento del conductor de mi auto nuevo. Encendí el motor y conduje a casa para llevar a mis padres a vivir conmigo en mi nueva casa. El paisaje fuera de la ventana se desdibujó bajo la luz del sol mientras avanzaba dejando el pasado muy atrás.